nuevamente, jóvenes, en la clase de biología. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la reproducción celular. Bueno, la teoría celular nos dice que toda célula proviene de otra célula anterior. Este proceso biológico mediante el cual una célula se origina otra célula semejante. Para eso se realiza lo que es dos tipos de reproducción celular. Una es la mitosis y la otra es la meiosis. Dice que la mitosis es un proceso donde la célula replica su material genético completamente. O sea, un organismo unicelular en la mitosis es la base para su reproducción. Las células madres del cigoto y de las células hijas posteriores lo es para el crecimiento y desarrollo. La mitosis tiene dos momentos: la división nuclear, que distribuye el material genético entre las células hijas, y la división del citoplasma o citocinesis, esta que produce la separación de las nuevas células. Estos eventos se producen desde que termina una división celular hasta que comienza la siguiente, constituye el ciclo celular. Este proceso de la mitosis consta de las siguientes fases, lo que es el profase, metafase y anafase. En este proceso, al final es dos células hijas lo que se va a procrear. Entonces, aquí vemos, dice que la profase es cuando se inicia la migración de los centriolos. La metafase es la migración de cada centriolo de los cromosomas. La anafase es donde se separan y migran a los extremos. Y la telofase es cuando sintetiza una placa celular en la región media. Aquí podemos observar esta imagen que nos demuestra cómo son las fases de la mitosis. Esta inicia pues con la migración de los centriolos hacia los extremos opuestos de la célula y determinan dos polos. Los centriolos forman el uso mitótico o cromático. Esta envoltura nuclear se separa gradualmente. Los nucleolos se desintegran, las fibras de la cromatina se condensan y forman los cromosomas. Estos son de estructura doble, formados por dos cromatidas hermanas unidas por el centrómero. Ahora bien, en la metafase se caracteriza por la migración de cada cromosoma dirigido por el centrómero hacia el plano ecuatorial. La migración es inducida por el cinetocoro, formado por capas de proteína. Y la anafase es la más breve de las cromatidas hermanas. Se separan y migran a lo que son los extremos opuestos de la célula, denominándose ahora cromosomas hijos. La forma de cada cromosoma depende de la posición del centrómero de cada célula hija, que recibe una dotación idéntica de lo que es el cromosoma. Y ya en la telofase ocurre la citocinesis. En células vegetales se sintetiza una placa celular en la región media. En las células animales, pues el citoplasma se contrae hasta formar dos células independientes. Se inicia el proceso inverso a la profase. Las cromosomas se desespiralizan hasta formar cromatinas difusas, reaparecen los nucleolos y la membrana nuclear. Y aquí tenemos el resultado: dos células hijas. Ahora bien, tenemos lo que es el proceso de la meiosis, que este proceso pues reduce el número de cromosomas de diploide a haploides en la producción de células germinales o gametos. Este mantiene la constancia genética de generación en generación, permite el intercambio genético entre los miembros homólogos de un par de cromosomas. En la meiosis es un poco más amplia, ya que se dan dos procesos en uno prácticamente. Iniciamos con lo que es la profase, y dentro de la profase hay una división. Tenemos la primera, que es lactoteno, que es cuando la cromatina se condensa y los cromosomas se hacen visibles. Tenemos la segunda, que es cigoteno, que es cuando los cromosomas continúan engrosando y acortándose. Los homólogos se aparean y constituyen una estructura llamada bivalente. Y tenemos los diploteno, que esta se realiza la separación parcial de cada par de cromatidas hermanas de los cromosomas homólogos. Y tenemos la diacinesis, que es cuando los cromosomas se separan, pero la cromatida
no hermanas permanecen unidas por los quiasmas. Ahora bien, aquí tenemos la segunda, que es la metafase, anafase, telofase, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Aquí tenemos el esquema también de la profase 1, que es lo que les acabo de explicar anteriormente, y luego va la metafase 1, que aquí los cromosomas se acortan y se engrosan al máximo. En la anafase, la mitad de cada tetrado o diada se separa y se dirige hacia cada uno de los polos de la célula en la división. Aquí podemos observar, una se hacia un polo y la otra hacia el otro polo. Y en la telofase se forma lo que es una membrana nuclear alrededor de las diadas. Las cromosomas no se extienden por completo. La citocinesis podría o no ocurrir. Las dos células resultantes entran a un periodo llamado intercinesis, similar a la interfase, sin duplicar el ADN. En muchas especies los núcleos pasan directamente a la profase 2, pero esta puede ser prolongada. Ahora, en la segunda parte, iniciamos con la profase 2, donde cada diada formada por un par de cromatídeas hermanas están unidos por un centrómero común. Ahora, en la metafase, los centrómeros se sitúan en la placa ecuatorial, así como lo podemos observar. Y en la anafase 2, los centrómeros se dividen, las cromatídeas hermanas se separan y emigran hacia los polos opuestos. Aquí observamos. Y ya por último, la telofase 2, como el número de diadas es igual al número haploide en cada polo, se encuentra un miembro de cada diada y se le denomina monada. Cada monada se transforma en cromosoma en su respectivo núcleo. Después de la citocinesis se originan 4 células haploides por efectos del entrecruzamiento. Cada monada contiene una combinación de información genética de lo que son los primogenitores. Aquí vamos a ver un cuadrito de las diferencias que hay entre lo que es la mitosis y la meiosis. Nos dice que la mitosis al final del proceso producen lo que son 2 células hijas idénticas entre sí, mientras que la meiosis produce 4 células hijas. La mitosis dice que las células resultado son diploides, mientras que en la meiosis las células son haploides. En la mitosis ocurre en las células somáticas y durante toda la vida del individuo, mientras que en la meiosis ocurre en las células sexuales y solo cuando el individuo se encuentra maduro y apto para reproducirse. En la mitosis el número de división celular es 1 y en la meiosis ocurre en 2 divisiones. En la mitosis no hay recombinación genética y en la meiosis presencia de recombinación genética. Así que espero que hayan entendido el proceso de mitosis y meiosis. Aquí les dejo esta pequeña palabra y nos vemos pronto. Dios les bendiga, chicos.